Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta tarde. El mensaje de hoy lo hemos titulado La responsabilidad del creyente. La responsabilidad del creyente. Y vamos a estar leyendo, hermanos, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Una historia sin duda muy conocida por todos nosotros. San Lucas capítulo 16, desde el verso 19 en adelante, dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Muy bien, vamos a leer hasta ahí. Hay escrituras, hermanos, que para todos nosotros son muy conocidas, y este es un ejemplo. El contenido de estos pasajes es sumamente dramático. Y es por esto, hermanos, que a nosotros se nos graba en nuestra memoria. Nos es fácil de recordar estas historias que son tan impactantes y dramáticas. ¿Quién no ha escuchado esta historia del rico y Lázaro? Pero cuando ponemos atención a los detalles y la ocasión en que se fue dada esta historia, vamos a descubrir, hermanos, que Jesús como maestro tenía siempre un método. Utilizaba realidades terrenales para ilustrar verdades espirituales. Ese era su objetivo. Él utilizaba los eventos que naturalmente suceden en este orden terrenal para ilustrar verdades espirituales que quería que nosotros descubriéramos, que quería que nosotros conociéramos y quería que nosotros aplicáramos. Por lo tanto, al leer una historia como esta, tan impactante como es, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de Jesús al hablar o al enseñar esta historia, al compartir esta historia con sus discípulos. En primer lugar, hermanos, el Señor quería demostrar o exponer la libertad o la responsabilidad del creyente. A él, como todos sabemos, le escuchaba todo tipo de gente. Y entre la multitud, si ustedes leen el verso 14 de ese mismo pasaje, estaban los fariseos. Ellos estaban escuchando esta enseñanza de Jesús. Ellos estaban presentes cuando el Señor enseñó este pasaje. Sin duda, hermanos, que este pasaje tenía una cierta dedicatoria para los fariseos, en el sentido de que todos eran culpables de avaricia religiosa, en el sentido de que ellos habían hecho de la fe judía un mercado, un negocio, un comercio
y se habían olvidado de la esencia y de la sustancia de la verdadera religión, que es llevar al hombre a estar en paz con su Creador. A estas personas no les interesaba, hermanos, el alma de la gente. A ellos les interesaba mantener aquel estado de vida en el cual ellos se beneficiaban enormemente del comercio religioso. Ellos buscaban su propia satisfacción, independientemente de que los demás estuvieran en gran necesidad. A estos fariseos, hermanos, que no tenían ningún interés en la gente, el Señor les quiere demostrar una cosa importante. Les quiere demostrar, en primer lugar, que no es cierto lo que ellos predicaban. Los fariseos predicaban, hermanos, que toda persona rica era bendecida por Dios y toda persona pobre estaba bajo la maldición de Dios. El Señor, hermanos, quiere aclarar una cosa. El Señor en este pasaje no está diciendo que la riqueza es buena o que es mala, que la pobreza es buena o que es mala. Todo lo que el Señor está diciendo es, hay ricos que son impíos, pero hay otros que pueden ser piadosos. Y hay pobres que son piadosos, pero también puede haber pobres impíos. Lo que el Señor estaba tratando de establecer, hermanos, es que la realidad interior del hombre no la determina su condición económica. Que el alma del hombre no es asunto de dinero, no es asunto material, es asunto espiritual. Y unas personas pueden estar en la abundancia y no tener piedad, y otras personas pueden estar en la necesidad, en la privación y también igualmente ser impíos. No se trata de si se es rico o si se es pobre, se trata de si se tiene paz con el Creador o no, de si se está en paz con aquel que le dio la vida o no. En este sentido, hermanos, el Señor comienza a acercarse a lo que es la sustancia de su enseñanza. Él va a destacar la pobreza de Lázaro, una pobreza verdaderamente terrible, una condición verdaderamente dramática. Este hombre, hermanos, hasta el nombre estaba bien elegido, porque Lázaro significa que Dios me ayude, porque si no le ayudaba a Dios, no le ayudaba a nadie. Este hombre, hermanos, parece que nunca esperó nada de su prójimo. Nunca esperó nada del ser humano. Si algo esperó, no le quedaba otra sino esperar la de Dios. Porque el hombre no había tenido consideración para él. Imagínense qué terrible es la condición de este hombre descrita en este pasaje. El único acto de apoyo, el único acto de afecto que recibió este hombre en su vida, lo recibió de un perro. El perro le lamía las llagas, dice la Escritura. Muchos de ustedes saben que en el campo, cuando las personas trabajan, el animal, si alguien se hiere, inmediatamente el perro instintivamente le lame la herida. Algunos aseguran que porque la saliva del perro está cargada de antibióticos y ayuda a evitar una infección. Y por eso el perro tiene un instinto natural de buscar al herido y lamerle las heridas, con el fin probablemente de ayudarle a que su situación sea menos dolorosa, que su situación sea menos triste. Pero aunque ese es un detalle importante en el relato, lo más importante de todo, hermanos, es que este hombre, ningún ser humano tuvo consideración de él, excepto el perro. Esa es una condición verdaderamente terrible, angustiosa, desesperante como no hay otra. Frente a la situación de este hombre, hermanos, nuestros problemas son para echarse a reír. Porque este hombre vivía realmente una miseria indescriptible. Era algo verdaderamente doloroso. Jesús quiere destacar entonces, hermanos, el abandono que sufría este hombre por parte de personas que estaban en la abundancia. Dice ahí que estaba sentado a la puerta del rico.
y ansiaba saciarse con las migajas que se caían de la mesa del rico. Y éste hacía banquete todos los días, con abundancia, con delicias que se servían ahí. Ahí no se servían cualquier cosa. Ahí era algo delicioso, algo siempre era gourmet. Ahí no daban cualquier cosa en la mesa de ese hombre. Y dice que él se sentaba a la puerta del rico deseando saciarse de las migajas de la mesa. ¿Qué es lo que el Señor quería destacar entonces, hermanos? El Señor quería destacar que este rico, habiendo recibido tanta abundancia en la vida, nunca tuvo un sentido de responsabilidad para su prójimo, ni el más mínimo. No estamos diciendo que le diera todo lo que tenía, no estamos diciendo que le diera o lo invitara a vivir en su casa, pero que de repente le mandara un plato de comida, que de repente le ayudara con su enfermedad y con todo eso que tenía en su cuerpo. Pero nada de esto, hermanos, exhibió este rico en todo el tiempo que aquel mendigo estuvo a la puerta de su casa. Entonces, esta es la verdad natural. Ahora, ¿cuál es la verdad espiritual? Ya sabemos lo que está pasando. ¿Qué quiere el Evangelio enseñarnos a nosotros hoy? Dijimos la responsabilidad del creyente. ¿En qué sentido? En que la iglesia de Cristo, hermanos, disfruta de la abundancia de Dios en sus iglesias. Nosotros aquí nos servimos banquetes abundantes. Aquí, hermanos, hay banquetes todos los días. Aquí, hermanos, nosotros nos servimos de lo mejor de lo mejor. Y nos alegramos y celebramos y tenemos fiesta y cantamos y glorificamos a Cristo y nos llenamos de Él y gozamos de su bendición y gozamos de su prosperidad. Sin embargo, puede ser que a la puerta de nuestra iglesia estén sentados los que no tienen nada, hablando en términos espirituales. Están sentados a la puerta, hermanos, aquellos que andan perdidos, aquellos que están en tinieblas, aquellos que están atados por vicios, por enfermedades derivadas de su vida pecaminosa, por creencias, por supersticiones, por religiones vacías y por tantas otras cosas. Y mientras nosotros celebramos el banquete con abundancia, no nos acordamos de los que están perdidos. No nos acordamos de los que están pasando hambre. Quizás, hermanos, le estamos dejando el trabajo a los perros. Cuando en realidad el Señor fundó su iglesia para que fuera su iglesia la que saliera y anunciara que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay victoria. Nosotros tenemos el alimento que el mundo necesita, pero nos lo estamos guardando para nosotros mismos. Estamos llenos de la riqueza de Cristo, pero no compartimos nada con aquellos que están en la miseria. El mundo, hermanos, está sentado a la puerta de nuestra iglesia clamando por una esperanza y no tenemos nada que ofrecerle. Aquí se derrama gran abundancia de bendición, pero allá afuera hay mucho enfermo, lleno de llagas, llagas que no tienen su cuerpo, pero las tiene en su alma. Ahí hay tristezas, ahí hay dolores, temores, angustia, desesperación, aflicción. Cuántas cosas están llenando de llagas el alma del que está perdido. Y nosotros, hermanos, no hacemos nada para ayudarle a esa persona. No es malo que gocemos de la abundancia del Señor. El Señor nos la ha dado para eso. Lo malo es que nos olvidemos de los que están perdidos. Eso es lo que quiere destacar este pasaje. Lo malo es que no tengamos conciencia de que el Señor nos ha salvado para que seamos instrumentos de salvación para otros. Y no solamente para que nos gocemos en todo el bien que Cristo ha hecho a nuestra vida. No es justo que nos olvidemos, hermanos, de aquel que está sumido en los vicios. No es justo que nos olvidemos de aquel alcohólico que muere en la calle.
de aquel drogadicto que muere en la calle, hermano, sin que sepa nadie ni siquiera cómo se llama. No es posible, hermanos, que nosotros contemplemos ese espectáculo de muerte tan terrible que se da día con día y la iglesia de Cristo no haga nada por alcanzarlos, por llevarles el mensaje, por presentarles ese mensaje que puede transformar sus vidas de una vez y para siempre. No podemos dejarles caer las migajas que se caen de la mesa. Tenemos que invitarlos al banquete de la vida, al banquete de la paz, al banquete de la libertad. Tenemos que convidarlos para que vengan todos a escuchar el mensaje que le puede transformar su vida y le puede dar una nueva vida abundante en Cristo Jesús. No podemos dejarlos, hermanos. Tenemos que mirarlos y sentirnos desafiados a que en el nombre de Cristo ellos van a levantarse de esa postración terrible y van a caminar con libertad al igual que nosotros delante de su Creador una vez que estén en paz con Él a través de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Esa es la tarea de la iglesia, esa es la responsabilidad de cada creyente. Esto es lo que está destacando el Señor. Tenemos que levantar en alto el nombre de Cristo, para que todo aquel que lo vea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Juan dice, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así fue levantado Cristo. ¿Saben a qué se refiere el evangelista con eso? En el desierto, ustedes recordarán la serpiente de bronce. La pusieron en un asta, dice Moisés. Esa fue la orden de Dios. En un asta quiere decir en un palo largo, alto, donde izan la bandera. Que la pusieran alto para que cualquier persona que fuera mordida en el campamento, estuviera donde estuviera, la pudiera divisar. Y si tenía fe en el Dios que había mandado ese símbolo de su presencia, no moriría. El Evangelio de Juan dice, así como se levantó la serpiente en el desierto, así también fue levantado Cristo. Y eso es literal. Ustedes saben que a Cristo al crucificarlo, lo crucificaron en el piso horizontal y después con unas sogas ponían de pie la cruz para que quedara en alto. Por eso fue crucificado en el monte de la calavera. Los romanos querían que a los crucificados los mirara todo el mundo para que se burlaran de ellos, para que los condenaran y dijeran que eran malditos y que por eso los habían crucificado. Pero la intención de Dios es que todo mundo pudiera verlo. Y Cristo Jesús, hermanos, al tercer día resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Y hoy es visible y hoy está en lo alto, para que todo aquel que le vea, esté donde esté, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos que levantar el nombre de Cristo. Nosotros tenemos que hacerlo visible, porque reconozcamos que en este mundo y en esta época que vivimos, desafortunadamente el nombre de Cristo es despreciado y cada vez desaparece más de la escena, cada vez se hace más invisible. Pero la iglesia de Cristo permanece en esta tierra desde el domingo de Pentecostés. Y la iglesia de Cristo está aquí para que levante a Jesucristo, no al crucificado, sino al resucitado, al que vive por los siglos de los siglos, al que liberta, al que da vida, al que trae de las tinieblas a la luz. A ese Cristo tenemos que levantar. Es nuestra responsabilidad que Cristo sea visible en este mundo que está tratando de que Él sea invisible. Está tratando de invisibilizarlo, negando la oración, negando la lectura de la palabra, prohibiendo aquí, prohibiendo allá. No quieren que Cristo se mire, pero Cristo, hermanos, sigue siendo el Rey. Él sigue siendo el soberano, el alfa y la omega, el principio y el fin, el creador y el sustentador de todo lo que vive. Amén. Por lo tanto, a nosotros simplemente nos toca hacerlo visible y todo aquel que lo vea y crea será salvo. Amén.
En segundo lugar, hermanos, el Señor quiere que entendamos que a la hora de morir todos somos iguales. En la enseñanza de Jesús, aquellos dos hombres murieron al mismo tiempo, por lo visto. Murió Lázaro y murió también el rico. Murieron en condiciones muy distintas. Con esta ilustración, con esta historia, hermanos, el Señor quería ponernos al frente de una verdad innegable. La muerte parece que es el único evento justo en la vida, porque ahí todos somos iguales. Ahí no hay grandes, ni mejores, ni altos, ni bajos, ni blancos, ni morenos. Ahí todos somos iguales. Llegado ese momento, no hay diferencia. A la hora de morir, no hay riqueza que valga. No hay posición social, ni títulos, ni conocimiento, ni experiencia, ni obras, ni heroicidades llevadas a cabo en la vida. A la hora de morir, hermanos, todos somos iguales. Si ustedes leen, dice ahí que el rico fue sepultado. Seguramente lo pusieron en una sepultura de lujo, de mármol. Él era rico. De Lázaro solo dice que los ángeles se lo llevaron con el Señor, porque su cuerpo, seguramente, hermanos, esa era la costumbre, lo tiraron en una fosa común donde quemaban a los animales muertos. Porque un hombre como él, con esas enfermedades y esas infecciones, era insalubre. De manera que ellos no lo sepultaran, pero su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. El Señor estaba ilustrando algo sumamente importante, aunque a la hora de sepultarlos a uno lo sepulten con grandes honores y esto y lo otro, ya está muerto, hermano. Y al otro no lo sepultan o lo sepultan de manera sencilla, ya está muerto, hermano. Esta vida terminó, pero la otra apenas ha comenzado. Y esto es lo que el Señor quería establecer en este pasaje. El pobre fue lanzado seguramente a una fosa común, sin ningún honor, sin ningún reconocimiento, pero su alma estaba en la presencia del Señor. Para muchos hermanos se habían terminado los días para ellos se habían terminado los días en la tierra. Hubo un gran conquistador, quizá el más grande en toda la historia, se llamó Alejandro el Grande. Parece que no hubo en la historia un conquistador más grande que él. Pero a la hora de morir, hermanos, él dio unas indicaciones bien especiales. Él dijo que querían que lo sepultaran y que cumplieran con 3 encargos importantes. El primero, que lo enterraran en un ataúd cargado por los médicos, para decirle al mundo que cuando llega esa hora ni los médicos pueden ya hacer nada. En segundo lugar, dijo él, que en el camino a la tumba vayan dispersando todos mis tesoros que él había conquistado, para que le digan al mundo que cuando llega esta hora los tesoros no sirven de nada. Y finalmente dice que mis manos vayan fuera del féretro, para que todos sepan que me voy con las manos vacías después de haber tenido tanto. Es una manera muy realista de demostrar, hermanos, que a esa hora todos somos iguales. A la hora de morir no hay diferencias. Por eso decimos que quizá la muerte es el único momento justo en la vida, porque ahí no hay rico ni pobre. Ahí toda alma está delante del Creador, desnuda delante del Creador. Ya no tiene cuentas en el banco. Ya no importa qué tipo de automóvil maneja. Ya no importa si usaba esto o aquello. Está delante de su Creador. Lázaro dio cuenta de sus penas. Dio cuenta de todos sus sufrimientos. El Señor quería mostrar entonces a un pobre justo y a un rico injusto. ¿Por qué quería hacer eso? Porque Jesús quería decir, hay pobres que son buenos y hay ricos que son malos, como ya lo hemos establecido.
Pero sin duda alguna, hermanos, en este pasaje nosotros podemos ver con claridad que las riquezas terrenales no garantizan nada en la vida que viene. No aseguran nada en la vida que viene. Esto nos obliga a todos a preguntarnos, ¿cómo vamos a enfrentar aquel día? Seguramente no nos vamos a llevar nada. Y si nos llevamos algo, de nada nos va a servir allá. Seguramente que no. Aunque nos lo lleváramos, de nada nos va a servir. Ricos y pobres estaremos en la misma condición. Nuestras almas despojadas de cualquier aditamento que aquí pudiera habernos adornado. Allá no vamos a exhibir nuestras joyas, no vamos a jactarnos de nuestros perfumes, de nuestras lociones. No estoy diciendo que sea malo, yo los uso también, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que llegado ese momento, todo eso ya no tiene sentido. Allá no vamos a llegar unos en un auto de lujo y otros en otro auto viejito. Allá no vamos a llegar unos en un híbrido y otros en uno de esos que todavía consumen gasolina. No va a haber diferencia. No vamos a tener todas estas diferencias. Todo se habrá terminado. Allá ya no se trata de lo que aquí fue. No nos equivoquemos. En una ocasión, hermanos, había un hermano en una iglesia que su automóvil lo andaba lleno de stickers cristianos. No me sigas a mí, siga a Cristo. Tenía stickers por todas partes. Cristo te ama. Regalo de Dios. Tenía un montón de stickers preciosos. En un accidente automovilístico por manejar muy a prisa, él falleció. Y llegó con el Señor. Y llegó él muy contento en su auto con todos los stickers y dijo, aquí también voy a dar testimonio. Porque estaba lleno de stickers el carro, tenía los pensamientos más preciosos que se pueden concebir en la mente humana, estaban ahí en su auto. Entonces salió San Pedro y le dijo, qué lindo vehículo. Bueno, le dijo, agarró el libro de la vida y le dijo, tú te puedes quedar. Ah, no, el auto se puede quedar. Tú no, porque no estás aquí. Porque allá no se trata, hermanos, de lo de aquí. Allá se trata de lo espiritual. Allá se trata de lo que hay en el alma o de lo que hubo en el alma o del sentido de responsabilidad que tuvimos delante del Señor. Será la hora de entregar cuentas. Es el momento en que Dios nos va a decir, ¿qué hiciste con todos los dones que te di? ¿Qué hiciste con todas las habilidades que te di? ¿Qué hiciste con todo el aprendizaje que tuviste como hijo de Dios? ¿Qué hiciste con todo ese conocimiento de la Biblia que todo el mundo te admiraba? Y si nosotros le vamos a responder, pues le hablé a una persona esperando el autobús, pero ya no lo volví a ver. Yo creo que vamos a tener problemas. El Señor espera más. El Señor espera que nosotros efectivamente hayamos contribuido a levantar su nombre. Que nosotros realmente hayamos tenido éxito comunicándole el evangelio de salvación a los que están perdidos. Él espera que nosotros hayamos hecho algo con lo que Él nos dio. Él espera que nosotros hayamos puesto en práctica lo que Él nos permitió conocer. Él espera que nosotros hayamos sido sensibles en esta vida y reconozcamos todo el bien que Cristo nos ha hecho a nosotros y deseemos con todas las fuerzas de nuestro corazón que otros que no lo tienen también lo conozcan. ¿A dónde o qué hicimos nosotros con todo eso? ¿A dónde fuimos nosotros con todo eso? Hay personas, hermanos, que dicen, hermano, yo voy a hacer misiones. Pero a mí me llama la atención de que siempre van a hacer misiones a su país y en Navidad. Nicaragua para Cristo, hermano. Amén. Y ya se van. Yo creo que el Señor quiere que cada día todos nosotros hagamos algo para llevar el evangelio de Cristo al que no lo conoce. Ellos deben de ser prioridad en nuestra vida cristiana.
Ellos deben de ser un pensamiento continuo y un sentimiento constante en nuestro corazón, aquellos que están perdidos. Ya no podemos seguir mirando de lejos a los que se pierden en el mundo. Ya no podemos incluso seguirlos viendo con sus llagas purulentas y sentir asco de ellos. Tenemos que ir y amarlos como Cristo nos ha amado. Hacerles misericordia como el Señor nos ha hecho misericordia a nosotros, porque acuérdense que nosotros no cantábamos mal las rancheras tampoco. Y nosotros también tuvimos nuestras llagas. Y no fue necesario que viniera un perro. Cristo vino a nuestra vida y nos hizo salvos. Amén. Cristo vino a nuestra vida y nos limpió porque alguien nos compartió, porque alguien nos habló, porque alguien insistió, porque alguien no se dejó vencer hasta que nosotros venimos a Cristo. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Espera que realmente compartamos el evangelio a todo el que no lo conoce. Y en tercer lugar, hermanos, en último lugar ya, ¿qué es lo que el Señor quería demostrar en este pasaje? Quería decirles a ellos y a nosotros que solo Cristo salva. En el verso 27, hermanos, que nosotros leímos, dice el Señor, o más bien dice el rico, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Fíjense qué interesante fue este momento, hermanos. Hay varias cosas interesantes. Este es el clamor del rico, que está sufriendo ya las consecuencias de su desobediencia. Y este hombre no pide por él. No le dice, ven a que me perdones. Él dice, esto ya no me lo quita nadie. Esto ya está definido. En quienes pienses en sus hermanos. Dice, entonces envía que vayan con mis hermanos. Tengo 5 hermanos y andan igual o peor que yo. Envíalos y que les digan que hay vida después de la muerte. Que les digan que no es cierto que con la muerte se termina todo. Que les hablen y que les hagan saber que tienen que cambiar de vida para que no tengan esta misma suerte que yo tengo. Para que no vengan a este mismo tormento en el que yo me encuentro. Es una petición noble, magnífica, admirable. De reconocerse el interés de él. Ya no pide por él porque sabe que está perdido, pero quiere pedir por sus hermanos. Pero la respuesta de Abraham es todavía mejor. Abraham les dice, a los profetas tienen, a ellos oigan. Con profeta se refiere él a todo el que proclama el nombre de Cristo. Él le dice, y les dice más adelante, porque ni aunque los muertos regresaran, no van a creer. Fíjense qué interesante es eso. Abraham le dice, mira, al hombre rebelde, ni aunque los muertos le vayan a jalar las patas, van a creer. Se van a asombrar quizás por un momento, se van a asustar quizás, pero no van a creer. La única manera de creer en Cristo es escuchando el evangelio de Jesucristo. Ahí tienen a los predicadores, le está diciendo Abraham. A ellos que oigan, ellos tienen el mensaje, ellos tienen el anuncio que les puede evitar llegar a este tormento. A ellos tienen que escuchar, de otra manera no van a creer. ¿Cuánta sabiduría hay, hermanos, en esta enseñanza del Señor? Fíjense ustedes en algo. El hombre mira desastres, el hombre mira... algunos dicen que han visto hasta muertos y fantasmas y esto, pero no creen. Es más, muchos han visto milagros, a veces en su propia vida. ¿Cuánta gente ha conocido usted y he conocido yo que vienen a la iglesia enfermos, claman al Señor, el Señor los sana y no los volvemos a ver? Porque ni los milagros
los van a hacer creer. Lo único que los va a hacer creer es el Evangelio de Jesucristo. Por eso hay que predicarlo, porque esta es la salvación. Aquí está la salvación del perdido. Nuestra tarea es comunicar ese evangelio. El apóstol Pablo dice en la carta a los romanos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El mensaje de la palabra, eso es lo que abre la mente y el corazón del que está perdido a la esperanza de salvación. No se va a hacer de otra manera, aunque pase esto o pase lo otro. ¿Cuánta gente hay hoy en día, hermanos? Fíjense ustedes en algo que nosotros vemos continuamente en las noticias. Hay gente que ve llorar imágenes religiosas. Hay gente que ve figuras que se pintan en una pared. Hay otros que ven esa figura y hasta ven que en los ojos se divisa otra figura más. Milagrosa, inmediatamente comienzan a hacer un culto y comienzan a adorar una pared, empiezan a adorar un árbol, empiezan a tantas figuras. Ellos dicen que son milagros, ellos dicen que son eventos sobrenaturales, pero no creen. Porque aunque un muerto se levantara y regresara, no van a creer. Se van a asustar, pero no van a creer. Quizás se asusten, pero no van a creer. La única manera de creer, hermanos, es escuchar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que puede penetrar el alma. Esa alma, hermanos, que está endurecida a causa del pecado, de la rebeldía, de la necedad, de las creencias, de las supersticiones. Ese corazón de piedra, hermanos, que tiene el hombre que está perdido, tiene que ser cambiado por uno de carne, y eso solo lo puede hacer el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que tenemos que predicarlo, es por eso que tenemos que hablarlo. Ya no podemos quedarnos, hermanos, con eso de que vamos a orar por usted, hermano. No, prediquemos el Evangelio. Vamos a orar por los que están perdidos. Está bien que oremos por los que están perdidos, pero también hay que ir a buscarlos. Hay que ir a ellos, hay que llegar a ellos y presentarles el Evangelio. No podemos quedarnos nada más en que vamos a orar por ellos. Nosotros tenemos la verdad. A nosotros se nos han dado las llaves del reino. Eso es lo que dijo el Señor. A vosotros les he dado las llaves del reino. Pero tener las llaves de un lugar, hermanos, significa tener la potestad de abrir la puerta para que otros entren o dejarla cerrada y no entra nadie. Cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene las llaves, tiene el Evangelio. Pero si no abre la puerta, ¿quién va a entrar? Si no lo comparte, si no se lo deja saber, ¿cuándo va a entrar esa persona en el reino de Cristo? Quiere decir, hermanos, que recibir las llaves implica una responsabilidad muy grande. No vamos a recibir las llaves solo para exhibirlas como un trofeo que nos hemos ganado. Nosotros no nos hemos ganado nada. Nos han entregado la responsabilidad de ir y abrir las puertas del reino para todo aquel que no lo conoce. Pero si no predicamos, la puerta queda cerrada. Fíjense cuánta gente ha confundido ese pasaje. Porque después que dice, a ti te he dado las llaves del reino, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quería decir el Señor con eso? Algunos se han inventado eso de que el primer papa y el papa tiene las llaves en su mitre y un montón de cosas. Lo que el Señor está diciendo es, el hombre pecador está atado. Pero cuando tú le presentas el Evangelio, lo desatas. Y si tú lo desatas en la tierra, es desatado en el cielo. Amén. Pero si tú lo dejas atado, queda atado también en el cielo. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad? Es la responsabilidad del creyente. No es el privilegio, hermanos. No es el privilegio, es la responsabilidad. Todas estas personas que están perdidas en el mundo están atadas. Y si nosotros no les hablamos, así van a quedar. Pero cuando nosotros compartimos el Evangelio,
los desatamos en el nombre de Cristo y sus nombres son escritos en el libro de la vida. Amén. Son desatados allá. Lo que desatamos aquí es desatado allá. Se trata de responsabilidad, no se trata de privilegios. Ser un hijo de Dios es un privilegio, pero también implica una gran cantidad de responsabilidades para con el mundo que está perdido. Este es un pasaje que nos llama a todos y nos dice, es hora de comenzar a compartir el evangelio, porque el mundo perece cada día. Cada día, hermanos, cuando vemos las noticias y vemos cuánta gente ha perecido en accidentes, en violencias, en borracheras, en esto y en lo otro, eran nuestra responsabilidad. Nos correspondía a nosotros. Tenemos que comenzar a asumir nuestra responsabilidad. No podemos seguir teniendo banquetes solo para nosotros y dejando caer algunas migajas para los que están afuera. Es hora de que invitemos a todos al banquete de la vida. A ese banquete, hermanos, en la cabecera de la mesa está sentado Jesús de Nazaret, nuestro Salvador. Y Él quiere que todos vengan. Él quiere que todos se acerquen. Él quiere que todos alcancen salvación. Y espera que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Esta palabra entonces nos deja a nosotros planteada la interrogante. ¿Qué estamos haciendo nosotros por alcanzar a los que están perdidos? Es nuestra responsabilidad. ¿La estamos cumpliendo o no? ¿La estamos cumpliendo bien o no? ¿Estamos cumpliéndola más o menos bien o no? ¿Cuánto estamos haciendo? Ese es el propósito de nuestra vida cristiana. Esa es la finalidad de nuestra vida cristiana. ¿Estamos cumpliendo ese propósito o no? El Señor espera que lo cumplamos. Nosotros somos la esperanza del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Si nosotros no le llevamos la luz, ellos no van a salir de las tinieblas. ¿Cuánto nos estamos esforzando por hacerlo? Esto nos lo deja planteado este pasaje y este mensaje. Y creo que nos invita a todos a asumir nuestra responsabilidad, a renovar nuestra decisión de cumplir con la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y que el Señor estará con nosotros y nos va a ayudar para que llevemos bendición a todo el que no lo conoce. Vamos a orar.